Buenas tardes, mi nombre es Ángela Joana Murcia Tique, soy estudiante del curso de Contratación Pública y Privada y le presento este trabajo al tutor Pedro José Zamudio Alarcón. Iniciaremos realizando un resumen de la licitación analizada, iniciando con su etapa precontractual. El primer punto es el Plan Anual de Adquisiciones. Las entidades estatales deben elaborar un plan anual de adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el plan anual de adquisiciones, la entidad estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el clasificador de bienes y servicios e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual la entidad estatal iniciará el proceso de contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. El segundo punto en esta etapa precontractual es la publicidad en el SECOP. La entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso de contratación dentro de los 3 días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso de contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en la bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP. La entidad estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los procesos de contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP, para que los interesados en el proceso de contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto. El punto número 3 son los estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados por cada modalidad de selección. 1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación. 2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el estudio del proyecto. 3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios. La entidad estatal deberá incluir la forma como se calcula y se soportan los cálculos del presupuesto en la estimación de aquellos. La entidad estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la entidad estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. Quinto, los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Sexto, el análisis de riesgos y la forma de mitigarlos. Séptimo, las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. Octavo, la indicación de si el proceso de contratación está cobijado en un acuerdo comercial. Punto 4. Artículo Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información. Primero, la descripción técnica detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. Segundo, la modalidad del proceso de selección y su justificación. Tercero, los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. Cuarto, las condiciones de costo y o calidad que la entidad estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. Quinto, las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y la adjudicación del contrato. Sexto, las causas que dan lugar a rechazar una oferta. Séptimo, el valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que éste pueda generar. Octavo, los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes. Noveno, las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones.
10. La mención de si la entidad estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un acuerdo comercial. 11. Los términos, condiciones y la minuta del contrato. 12. Los términos de la supervisión y o de la interventoría del contrato. 13. El plazo dentro del cual la entidad estatal puede expedir adendas. Y 14. El cronograma. Punto número 5. Observaciones al proyecto del pliego de condiciones. Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliego de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos, durante un término de 10 días hábiles en la licitación pública y durante un término de 5 días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos. Sexto. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La entidad estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones especiales para las modalidades de selección previstas en el capítulo 2 del presente título. Séptimo. Artículo Comité Evaluador. La entidad estatal puede designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto, para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento en el cual la entidad estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. Octavo. Artículo. Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación del servicio profesional y de apoyo de gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejercer el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área del que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas o asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente pueden encomendarse a determinadas personas naturales, deben justificarse esta situación en los estudios previos. A continuación mostraremos el diagrama con etapas de la contratación pre-contractual y post-contractual. El inicio está dividido en fases, las cuales tienen estudios y diseños. Estos estudios y diseños tienen permisos, licencias, certificado del Plan Anual de Adquisiciones y el certificado de disponibilidad presupuestal, más conocido como CDP. Continuamos con la elaboración y publicación del proyecto y de los documentos, la cual va de acuerdo al aviso de licitación del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En esta se encuentran los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones, las observaciones al proyecto de pliegos, análisis de riesgos previsibles y el estudio previo ajustado. Continuamos con la elaboración y publicación de los documentos definitivos, en el cual se tiene el pliego de condiciones definitivos. Continuamos con la apertura, la cual se realiza mediante un acto administrativo de apertura. Finalizamos esta parte con la presentación de ofertas, la entrega de las propuestas, acta de entrega y apertura de propuestas. Continúa el proceso con la evaluación, la cual se hace mediante un acto administrativo del comité evaluador, un informe de evaluación con observaciones al informe de evaluación. Se continúa con la adjudicación, la cual se hace mediante una audiencia de adjudicación y un acto administrativo de adjudicación. Se hace la elaboración del contrato, la firma del mismo, el perfeccionamiento, la legalización de las pólizas y el pago de impuestos. Y se finaliza con la publicación del contrato en el SECOP. Ahora explicaremos el mapa de riesgos, el cual tiene riesgos, descripciones, posibles consecuencias, impacto, probabilidad, control existente, nivel de riesgo, acciones y responsables. El primer riesgo es el
el desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la entidad. La descripción, el incumplimiento de directrices definidas por la entidad. Las posibles consecuencias, un ambiente laboral desfavorable, personal desmotivado, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los usuarios finales. El impacto es 3, la probabilidad es 1, el control existente 0. El nivel de riesgo 2, las acciones, diseñar documentos donde se encuentren definidas las políticas y objetivos de calidad, establecer jornadas de sensibilización a los funcionarios con respecto a la política y objetivos de calidad, y el responsable es la unidad de contratación. Otro de los riesgos que tenemos es analizar, clasificar y ajustar los requerimientos de bienes y servicios de los diferentes procesos. La descripción es una identificación inadecuada de los requerimientos de los procesos y una inadecuada identificación de los requerimientos de los distintos procesos de la administración. Las posibles consecuencias es una demora en la ejecución de actividades de los procesos y quejas y reclamos por parte de los funcionarios. El impacto es 2, la probabilidad es 1. El control existente es el análisis y clasificación de los requerimientos solicitados por los distintos procesos administrativos. El nivel de riesgo es 1. Las acciones están dadas entre establecer criterios para asegurar la oportunidad y el manejo adecuado de los requerimientos de cada proceso y estructurar procedimientos o el manual de compras de contratación de la entidad y la unidad, los responsables de la unidad de contratación. Otro riesgo es el trámite y autorización de contratación, análisis de conveniencia, sondeo de precios y proyecto del CDP. Este también tiene varias descripciones. En la primera instancia tenemos la modificación de requisitos que afecten el trámite y modificar los requisitos mediante las aclaraciones y precisiones con los fines distintos de los previstos por la ley. Las posibles consecuencias de estas dos descripciones es el retraso de los procesos de la administración y las quejas y reclamos por parte de los proponentes. El impacto es 3, la probabilidad es 2. El control existente es un acompañamiento y asesoría jurídica para aclarar o precisar o modificar el pliego de condiciones. El nivel de riesgo es 1. Las acciones es asegurarse antes de cualquier modificación sobre la verificación y la revisión jurídica de los requisitos contractuales y establecer y definir controles específicos en el manual de compras y contrataciones. La unidad responsable es la unidad de contratación. Adicional a esto, en otra de las descripciones de este riesgo es la inexactitud en la tramitación y carecer de reglas y procedimientos para la recepción, registro y custodia de ofertas. Las posibles consecuencias es una pérdida de ofertas. El impacto es 3, la probabilidad es 2. El control existente es una expedición de reglas y procedimientos por el alcalde. El nivel de riesgo es 1. Las acciones es establecer el manual de contratación de la entidad y el responsable es la unidad de contratación. Otro riesgo que tenemos es el establecimiento de prepliegos, pliegos de condiciones o términos de referencia según aplique para publicación y convocatoria respectiva. Este tiene 4 descripciones. Las dos primeras son información incompleta o ambigua contenida en los pliegos. La siguiente es información de los pliegos de condiciones incompletos o ambiguos. Las posibles consecuencias es una inconsistencia de la información que lleva al impedimento del normal desarrollo del proceso. El impacto es 3, la probabilidad es 2. El control existente es una estandarización de los pliegos de condiciones teniendo en cuenta los contratos más usuales. El nivel de riesgo es 1. Las acciones: revisar y aprobar el pliego de las condiciones por el responsable de la actividad contractual, alcalde o su delegado, y los responsables es la unidad de contratación. Adicional, este riesgo de los prepliegos y los pliegos de condiciones tiene 2 descripciones más: el tráfico de influencias y el señalamiento de requisitos de participación o requerimientos técnicos excluyentes que favorezcan un proponente determinado. Las posibles consecuencias es la carencia de transparencia en el proceso licitatorio. El impacto es 3, la probabilidad es 2, el control existente no existe, el nivel de riesgo es 1, 2, y las acciones es revisar y aprobar el pliego de condiciones por el responsable de la actividad contractual, alcalde o su delegado, y el responsable es la unidad de contratación.
Otro riesgo es la adjudicación o declaratoria desierta de la licitación, el cual tiene como descripción el fraccionamiento técnico y las demandas. Adicional a esto y con el fin de evadir los procesos licitatorios, el objeto contractual es fraccionado o dividido artificialmente para ordenamiento de apertura posterior que favorezca intereses particulares de contratistas. Las posibles consecuencias es el manejo del mercado en cuanto a precios, condiciones y calidad. El impacto es 3, la probabilidad es 2. El control existente es aplicar los modelos de actos de adjudicación que incluyan en los considerandos las referencias necesarias dependiendo de los factores de selección y los criterios de adjudicación incorporados en los pliegos de condiciones estandarizados. El nivel de riesgo es 1, las acciones es estandarizar los modelos de actos de declaratoria de procedimiento desierto dependiendo de los criterios señalados en los pliegos estandarizados. Y el responsable es la unidad de contratación. Otro riesgo que existe es la elaboración del contrato estatal u orden de prestación de servicios y minutas. La descripción es ausencia de controles o estándares para la elaboración de contratos y que el texto del contrato contenga estipulaciones confusas, vagas, imprecisas o contradictorias que puedan ser utilizadas por el contratista o escritas abiertamente a su favor. Las posibles consecuencias es la falta de transparencia en la elaboración de contratos, las investigaciones disciplinarias y las quejas y reclamos. El impacto es 3, la probabilidad es 2. El control existente es la revisión de elaboración del borrador del contrato por parte del área jurídica. El nivel de riesgo es 1. Las acciones es estandarizar las minutas de los contratos que usualmente celebra la entidad y establecer un manual de contratación de la entidad estatal. El responsable es la unidad de contratación. Otro riesgo que existe es delegar interventoría o contratar interventorías en caso que se requieran. La descripción está dada en la falta de idoneidad de los interventores y en que la entidad designa interventores o supervisores que no son idóneos para controlar la ejecución de los contratos. Las posibles consecuencias es la falta de seguimiento y control a la ejecución del contrato. El impacto es 3, la probabilidad es 2, no existe un control existente, el nivel de riesgo es 2, las acciones es establecer requisitos de competencias para la ejecución de interventorías conforme al tipo de contrato y el responsable es la unidad de contratación. Otro riesgo que existe es el inadecuado control del contrato. Este tiene la siguiente descripción. El funcionario encargado de realizar la interventoría se halla sobrecargado de funciones o tareas que le impiden realizar un adecuado control del contrato. Adicional a esto, las posibles consecuencias son la falta de seguimiento y control de la ejecución del contrato, las quejas y reclamos y las investigaciones disciplinarias. El impacto es 2, la probabilidad es 2. El control existente son los informes de interventoría. El nivel de riesgo es 1 y las acciones que se pueden realizar son contratar personal externo para ejercer interventorías y realizar seguimientos y verificación de los informes de interventoría. La unidad responsable es la unidad de contratación. Por último riesgo tenemos el incumplimiento de las cláusulas contractuales. La descripción es: el interventor supervisor acepta obras, bienes o servicios que no se ajusten a lo pactado en el contrato. Los posibles riesgos son las quejas y reclamos. El impacto es 3, la probabilidad es 1, el control existente es la supervisión de los controles a través de la interventoría. El nivel de riesgo es 1, las acciones es la vigilancia por parte del control interno sobre el cumplimiento de las cláusulas contractuales y las reglas de la interventoría. Y la unidad responsable es la unidad de contratación. Como conclusiones al presente trabajo podemos sacar las siguientes. Es de gran importancia tener conocimiento plenamente de cada uno de los procesos de la licitación pública, porque la comunidad juega un papel muy importante en la supervisión de los contratos, ya que al saber del tema se puede verificar que cada uno de los dirigentes de los municipios o ciudades está realizando una contratación transparente. Con la realización del presente trabajo se puede concluir que una licitación pública entendida está como el proceso de selección conforme al cual a través de una convocatoria pública se invita a los interesados a participar en el proceso presentando las propuestas para su análisis y adjudicación respectiva. Dicho proceso se inicia con la identificación de la necesidad que se pretende atender, la cual tiene por objeto la adquisición de un bien o servicio prevista en el plan de adquisiciones de la entidad y finaliza con la creación del archivo físico de un expediente contractual ordenado cronológicamente. Se pudo identificar espacios de mejora. El auditor debió coleccionar datos e información relevantes de todos los departamentos de la organización para llegar a la conclusión válida y fiable sobre su funcionamiento.
A partir del método, políticas, procesos, etc., instalados en la empresa, se trata de proponer oportunidades de mejora y mecanismos de control para corregir posibles ineficiencias en el sistema. Se anticiparon acciones de optimización, dado que su principal objetivo es la mejora de la productividad en los procesos internos de la empresa. El auditor, con la dirección general y dirección financiera como máximo responsable, impulsa acciones para optimizar la actividad en búsqueda de un producto o servicio competitivo y eficiente en cuanto al uso de recursos, incluido también las personas y el tiempo disponible. Con la auditoría se dio como compromiso establecer políticas y procedimientos y acciones que deban encuadernarse en un marco regulado dentro de la organización. Esto conlleva a establecer procedimientos, protocolos o políticas internas dentro de la normativa y legalidad vigente del país bajo un criterio objetivo, a la vez que aprobado por la dirección general o financiera. El auditor, bajo la supervisión y responsabilidad directa de la dirección financiera o general, supervisa la implementación de estas políticas y procedimientos. De este modo, identifica en un proceso de evaluación y de mejora continua los posibles errores y las malas prácticas, y así actualizar y renovar las acciones de mejora. Finalmente, el auditor, una vez evaluados los resultados de las políticas, procedimientos y acciones propuestas por el mismo, facilita a la dirección alternativas de futuro factibles para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización.